Ciclotrón. Una de las más interesantes aplicaciones de partículas cargadas en campos magnéticos y eléctricos es el ciclotrón. Es una máquina usada para acelerar partículas con carga. Fue inventada en 1934 por Lorentz y Livingston. Primero, vamos a entender cómo está compuesto un ciclotrón desde un nivel un poco más básico. Para empezar, tenemos un electromagneto, el cual continuamente genera un campo magnético, como se ve aquí. El campo magnético va del fondo hacia arriba. Dentro de este campo magnético, tenemos dos placas metálicas D1 y D2. También se les denomina Ds por su parecido en forma con la letra D. Ambas placas metálicas están conectadas a una fuente de corriente alterna que va cambiando la polaridad del campo eléctrico periódicamente. Ahora, imaginemos que una partícula cargada, P, un protón por ejemplo, está en el centro de este ciclotrón. Este protón se verá atraído hacia la placa negativa D2, obviamente por los principios de atracción de carga. Cuando entra a la placa, el protón se ve afectado por el campo magnético, y como sabemos, una carga que se mueve con una determinada velocidad v perpendicular al campo magnético B se moverá con un patrón circular. Tan pronto como el protón sale de la placa y entra en el espacio entre estas, la polaridad de las placas cambia y D1 se carga negativamente. Como consecuencia, P ahora se verá atraído hacia D1 y por lo tanto se acelerará hacia ella. Esto aumenta la energía cinética de la partícula P. Cuando entra a D1, el campo magnético actúa, por lo que la partícula empezará a moverse con un patrón circular. Pero esta vez, como se aceleró al entrar, el radio del patrón circular será mayor. Nuevamente, al salir de D1, la polaridad se revierte y ahora D2 queda cargada en forma negativa. Por lo tanto, el protón P se verá atraído hacia D2 y se acelera hacia ella. Esto aumenta aún más la energía de la partícula P. Cuando entra a D2, debido al campo magnético empezará a moverse con un patrón circular, pero esta vez, como se aceleró al entrar, el radio del patrón será aún mayor. Este ciclo continúa y la partícula P sigue moviéndose en espiral. Para mantener este movimiento, las polaridades de las Ds deben ser invertidas en un intervalo de T sobre 2, donde T es el período de giro de la partícula en la zona. Sabemos que período es igual a 1 sobre frecuencia del ciclotrón, lo cual es igual a 2pi por la masa sobre la carga por el campo magnético. Bc, o frecuencia del ciclotrón, es igual a carga por campo magnético sobre 2pi por la masa. Una vez las partículas se aceleraron a la velocidad necesaria, son separadas utilizando un campo magnético. Luego dejan el sistema por una rendija de salida en el ciclotrón. Esta partícula acelerada puede ser utilizada para bombardear otros átomos, sólidos o moléculas dependiendo de lo que sea necesario. Sabemos que velocidad va a ser igual a carga por campo magnético por radio sobre la masa. Aquí, R es el radio de la trayectoria que describe la partícula al salir del ciclotrón. Este radio es igual al radio dentro de las Ds. Sabemos que la energía de la partícula es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a la carga al cuadrado por el campo magnético al cuadrado por el radio al cuadrado sobre 2 veces la masa. Un hecho importante es que el tiempo de giro de una revolución es independiente de la velocidad, el radio o la órbita de la partícula. Si bien esto es solamente el funcionamiento básico de un ciclotrón, en la realidad no funcionan de una manera muy diferente.